Amén, mis hermanos, siendo ya las 10:30, la hora a la que normalmente subimos esta escuela dominical, vamos a dar comienzo a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludo como siempre en el amor del Señor, esperando que se encuentre muy bien junto a los suyos, junto a su familia, a sus seres queridos, se encuentren todos en la comunión y en la paz del Señor. Y ya para ir ya ahondando un poquito más a lo que nos compete en esta hora, vamos a pasar a orar para que el Señor sea con nosotros en todo lo que hagamos, nos limpie, nos guarde, nos dé sabiduría y nos permita compartir de este momento, un momento en el cual podemos hablar de su palabra, podemos estudiarla y sabiendo como siempre que será motivo de mucha bendición. Así que le invito a que usted en el lugar donde se encuentre pueda inclinar su rostro y su corazón y oremos todos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Dios eterno, por el inmenso amor, la inmensa misericordia que ha tenido para con la vida de cada uno de nosotros, la de mis hermanos, la mía, Dios amado, y nos permite en esta hora, nos concede en su soberanía, en su voluntad, tener un momento de reflexión de su palabra, tener un momento de comunión, un momento en el cual, Padre bendito del cielo, podemos compartir de su palabra, podemos estudiarla y así también podemos ser instruidos por su Santo Espíritu. Le rogamos que su gracia nos inunde, nos alcance, abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones y podamos estar dispuestos, atentos, Dios amado, para poder recibir esta palabra y poder guardarla en nuestros corazones para que sea de provecho para todos nosotros. Bendiga a nuestros hermanos que están en sus hogares, así como también a mi persona para poder llevar esta lección. Bondades y misericordias que rogamos por los méritos de Cristo, nuestro buen y eterno Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, la clase para esta mañana de 26 de julio, ya el último domingo del mes de julio y comenzando así también el último capítulo de lo que es la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, la cual se encuentra justamente en Gálatas capítulo 6, los primeros 5 versículos para nuestra reflexión en esta mañana. Y el texto que confirma esta palabra se encuentra en Santiago 5, versículo 20. Habiéndola usted encontrado, o si no puede seguir la lectura aquí abajo, lo haremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Entonces le damos lectura al texto de confirmación, Santiago 5:20. Dice así la palabra del Señor. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El Señor añada mucha bendición, ricas bendiciones a la lección que compartiremos en esta hora, así como el texto de confirmación que a posterior nuestro pastor nos presentará y exhortará, nos conceda el Señor de su gracia y el de poder estar atentos, usted en su hogar, y teniendo como siempre ese buen corazón, ese buen deseo, ese buen ánimo de recibir la palabra, teniendo un corazón atento, un corazón de discípulo. Entonces el versículo 1 de esta enseñanza nos dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En el capítulo anterior, el capítulo 5, de hecho estos últimos dos capítulos, capítulo 5 y capítulo 6, son capítulos prácticos, capítulos los cuales nosotros podemos llevar a nuestra vida y lo podemos poner en práctica a nuestro diario vivir. En el capítulo anterior, finalizando con la clase pasada de nuestro hermano Eleazar, nos hablaba acerca del fruto del Espíritu que se dividía en estas 9 virtudes, y la clase anterior a esa
nos hablaba también la palabra del Señor acerca de los deseos o las obras de la carne. Entonces tenemos por un lado las obras de la carne y tenemos por otro lado el fruto del Espíritu, que se divide o se representa en 9 virtudes, que son las que ya pudimos comentar en la clase pasada. Pero aquí sigue el mismo camino, a pesar de que aquí no habla en sí mismo del fruto del Espíritu, sí nombra algunas virtudes y cómo deben ser empleadas estas en la vida del cristiano. El andar en el Espíritu, que es lo que hablábamos también en todo el capítulo 5, y las virtudes del fruto del Espíritu deben verse reflejadas en nuestro caminar en este mundo y en el trato que le damos a los demás. No es que solamente las virtudes del fruto del Espíritu van a ser manifestación directa con Dios. No es así. Podríamos ver cómo se dividían en varias categorías. Algunas eran de devoción a Dios y otras también eran de aspectos sociales. Entonces, cuando un cristiano comienza a andar en los caminos del Señor, recibe el Espíritu de Dios, y Dios, a través de la manifestación de su gracia, de su Espíritu Santo, crece en él estas virtudes del fruto del Espíritu, la persona tiene que reflejar ese cambio en las actitudes que tiene con el resto, no solamente con su relación con Dios, que obviamente esa debe ser la principal, pero nosotros también estamos llamados a hacer el bien y más aún a nuestros hermanos en la fe, aquellos que caminan juntamente con nosotros. Y este contexto de si vemos que alguien cae, si alguien está en alguna falta, se refiere principalmente a un hermano en la fe. Entonces no estamos hablando de que vamos a ver si alguien está en una falta de afuera, es otro aspecto totalmente distinto. Pero aquí cuando Pablo dice de los hermanos que estén en alguna falta y más encima les dice, vosotros que sois espirituales, aquí no es como que lo está hablando sarcásticamente, diciendo, vosotros que os creéis espirituales, no, para nada, sino que le está diciendo, ustedes, varones, varonas, hermanos y hermanas, que se plantean el de vivir conforme al Espíritu de Dios, que quieren andar según el fruto del Espíritu, ustedes deben corregir a ese hermano con mansedumbre, al hermano que está en alguna falta. La palabra falta, que está específicamente en este versículo, la vamos a encontrar cuando la llevamos al griego en la palabra paraptoma. La palabra falta es paraptoma en el griego, que significa caída, contratiempo. Y si la utilizamos como verbo va a significar tropezar. No está haciendo comparación con un pecado grave que sea de vergüenza pública para la congregación. Si nosotros nos vamos a Primera de Corintios, donde estaba este pecado de este varón en Primera Corintios 5:11, que estaba teniendo intimidad, relaciones con la mujer de su papá. Eso ya es una transgresión, es un pecado deliberado, es un pecado con peso. Vamos a ser claros en esto. El pecado es pecado. Y no podemos empezar a llevarlo a categorías, este pecado es más grande, este pecado es más pequeñito. Pero sí hay algunas cosas que son transgresiones, que son vergüenza pública para la iglesia, tal así que Pablo dijo, este pecado ni siquiera se ve afuera en los gentiles, en los que no conocen a Dios. Y se está viendo en la iglesia, el pecado que hablábamos de 1 Corintios 5:11. Pero aquí cuando se está hablando de las caídas, los contratiempos, los tropiezos, significa que es algo casi inesperado, un error más o menos importante. Y vuelvo a decir, no es un pecado grave. Ese tipo de pecado, ese tipo de error, vamos a llamarlo así, de error, de contratiempo, de lo cual ninguno de nosotros estamos exentos, ya lo hemos hablado en clases anteriores y también nuestro pastor lo va a hablar en el texto de confirmación.
de que no estamos libres de caer en faltas. Obviamente no vamos a vivir una vida pecaminosa y nos libre el Señor y nos ayude el Señor para no llevar una vida conforme a los deseos de la carne, sino más bien ser llevados y guiados por el Espíritu de Dios. Nos conceda el Señor de su gracia. No significa eso de que no vamos a tropezar, caer, cometer algún error. Quizás vamos a cometer cosas pequeñas, pero van a afectar nuestra vida espiritual. Pero si nosotros vemos que nuestro hermano está en un error, en una caída, en un contratiempo, en una falta, no vamos a ir nosotros y vamos a rematar al hermano que está en el piso. Nosotros debemos demostrar el amor al prójimo, no podemos ir, te equivocaste y voy y paso muy... Cuando estudiaba esta enseñanza, esta palabra, esta lección, se me venía mucho a la mente la parábola del buen samaritano. ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos? Que aquel persona que esté tirado en el piso, nosotros no pasemos como si nada. Que pasaron muchos fariseos, pasaron diferentes personajes y vieron al varón que estaba caído y ninguno se acercó, lo veían y pasaban. Pero ahí vino el buen samaritano que lo tomó, lo cargó, lo llevó al mesón y pagó por su estadía en ese lugar para que vendaran sus heridas, para que lo cuidaran. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que tengamos ese buen corazón de restaurar al hermano que está caído. Nosotros que somos espirituales, que nosotros que queremos y nos hemos propuesto en nuestra vida ser guiados por el Espíritu de Dios, debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar viene del griego catartizo, la cual era como muy común que se utilizaba esta palabra para dos aspectos de la vida, cuando arreglaban la red de pescar y también cuando componían huesos. Usted quizás puede conocer esto de componer huesos, de que si alguien tiene quizás alguna parte del hueso con alguna fractura o algo así, bueno, no, fractura no, porque ahí debería ser operado, pero alguien que tenga alguna lesión en los huesos, se lleva donde una persona que compone huesos y lo arregla y le va haciendo masaje, le pone vendas, distintas cosas. Se utilizaba en ese contexto la palabra. Entonces aquí llevémoslo a eso. Imagínense que hay algún hermano de nosotros que vemos que está cojo en el camino, que tiene alguna lesión en su pierna y que no, en vez de avanzar, se queda. ¿Qué va a hacer usted? Usted al hermano le va a decir quédate ahí, mejor no avances. Le va a poner el pie para que más encima se caiga, o usted va a ir con un espíritu de mansedumbre a llevar al hermano para que lo ayude a enderezarse. La palabra del Señor es clara y nos dice que el cojo no se aparte del camino, sino que en el andar se enderece, en el transitar, en el caminar, termine enderezando su senda. Eso es lo que quiere Dios y muchas veces Dios nos va a utilizar como instrumento para poder enderezar al hermano que está cojo. Por eso esta enseñanza, si le pudiéramos poner nombre, debería llamarse restaurar con amor. Y aquí nos habla de la palabra mansedumbre. La mansedumbre es una virtud del fruto del Espíritu Santo, es una virtud del fruto. Entonces, solamente aquellos que están guiados por el Señor pueden tener mansedumbre para poder corregir al hermano que está cojo en su camino. La palabra mansedumbre significa docilidad y suavidad, según la Real Academia, según la RAE. Y si nos vamos a la escritura, mansedumbre del griego prautes es moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe una persona que puede ser humilde, sumisa, cuando se necesita y cuando la situación es de sumisión. Cuando es aquella persona que sí se puede enojar, puede llegar a enojarse, pero cuando tiene que ser manso, lo es como Pablo. Pablo con aquel que era quizás altivo, que derrochaba conocimiento, Pablo también tenía en el buen chileno esa parada de también sacar todo el conocimiento que él tenía, pero con aquel que era manso, con aquel que era humilde, Pablo también era manso y humilde. Ese es el espíritu de mansedumbre y nosotros debemos corregir al hermano, guiarlo, restaurarlo
con amor, con mansedumbre, que es con docilidad y suavidad. Es distinto decir al hermano, ¡ay, te caíste, mira lo que estás haciendo! Pero si tú sabes que eso no se puede hacer, y vamos con un tono de ir a atacar al hermano. Es muy distinto decirle, hermano, tú sabes que te caíste, tú sabes que eso está mal, pero pucha, vamos a orar por esta situación. Yo te voy a ayudar a orar para que Dios te ayude con eso, y Dios ahí va a obrar misericordia, y Dios ahí va ciertamente a manifestar su amor. Entonces nosotros debemos corregir con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que tú también seas tentado. Nosotros, hermano querido, debemos restaurar como a nosotros nos gustaría que nos restauraran. Como a nosotros nos gustaría que si el día de mañana yo cometo ese error, también vayan con amor, también vayan con mansedumbre, ponerme en el lugar del otro. Pucha, ¿qué pasaría si yo cometo ese error? O más bien, ¿cómo me recibió el Señor Jesús cuando cometí un error? Todos hemos cometido errores y hemos vuelto a las plantas del Señor y decirle, mira, Padre, cometí este error, me siento avergonzado, ni siquiera me encuentro digno de postrarme delante de ti para pedirte perdón. ¿Y cómo nos recibe el Señor? El Señor nos recibe como el Padre amoroso de la parábola del Hijo Pródigo. No nos juzga, no nos dice, ya ándate a servir, no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que le puso anillo, le puso vestidos, los limpió, hizo que sacrificara un animal para hacer una celebración, un gran banquete porque su hijo había vuelto. Así como el Padre amoroso que es Dios nos recibe a nosotros, cuando cometemos un error así también nosotros aceptemos, corrijamos. No es que nosotros pasemos por alto el pecado y dejemos que aquí el pecado en la iglesia abunde y que se mueva, no. Nosotros debemos ponerle un paralelo al pecado, pero debemos corregir con amor, debemos corregir, porque no sea que tú también seas tentado, no vaya a ser que nos vaya a pasar las mismas situaciones, como se dice, no vayamos, es un dicho que no es bíblico, pero dice no vayamos a pecar de soberbio, no vayamos a decir, no, si esto jamás me va a pasar a mí, sino por el contrario decir, líbrame Señor y ayúdame al hermano que está en la situación, poder ayudarle. Nos ayude el Señor. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí es muy importante, hermano querido, por eso muchas veces los predicadores y los enseñadores hablamos del significado de la palabra en griego. Usted puede decir, ¿para qué me sirve a mí saber, por ejemplo, que la palabra restaurar en griego es catartizo? ¿Para qué me...? Al fin y al cabo, nosotros nunca le vamos a pedir que se aprenda usted la palabra de memoria. De hecho, nosotros después de la enseñanza difícilmente nos vamos a acordar del significado en griego. Pero es importante que cuando estemos estudiando la palabra, sí vayamos viendo el significado de cada una, porque en esta enseñanza nos habla dos veces de carga. Y en el versículo 2 nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, y después en el versículo 5 nos dice porque cada uno llevará su propia carga. Uno podría decir, pero el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Acaso se está contradiciendo en el versículo 2 y en el versículo 5? Y la respuesta no, porque la palabra de Dios, toda palabra, toda escritura de la Biblia es inspiración, es por inspiración, entonces no puede haber errores. ¿Por qué a nuestro idioma pareciera que fue un error? Porque nosotros leemos carga en el versículo 2 y en el versículo 5 leemos carga. Pero la palabra carga del versículo 2 es totalmente distinta en el griego original a la palabra carga que es en griego en el versículo 5. Y lo vamos a ir hablando ahora. Versículo 2 lo tengo acá. La palabra carga del versículo 2 que dice sobrellevad de los unos las cargas de los otros viene del griego varas, con B, varas, que significa algo pesado. Hay distintos tipos de carga. A veces hay cargas que son demasiado pesadas. Aquí hay algo en el cual todos vamos a conseguir, todos de alguna u otra manera tenemos cargas que pueden ser fracasos, tentaciones, pruebas, infortunios. Todos tenemos cargas, desde el más rico al más pobre tiene diferentes tipos de cargas. Eso es algo en lo cual todos coincidimos. Pero
Hay cargas que son difíciles de llevar y son muy pesadas. Y es ahí cuando hay un hermano que tiene una carga que es muy pesada de llevar, sea cual sea las que acabo de describir, ahí es cuando nosotros debemos entrar para ayudar a llevar la carga de nuestro hermano. Es como el libro de Isaías en el capítulo 63, si no me equivoco, lo voy a buscar mejor para dar la cita bíblica exacta, que es Isaías 63, versículo 9. Si usted quiere, búsquela en la Reina Valera, 1960, que es la Biblia a la cual utilizamos nosotros. Pero hay otra versión que es más actualizada y es más precisa en lo que dice el versículo. Dice así, refiriéndose a Cristo: se convirtió en el Salvador de todas sus angustias. Él mismo los salvó. No envió un mensajero ni un ángel. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. Se convirtió en el Salvador de todas sus angustias. Cristo mismo es quien va con nosotros y nos carga y nos lleva en el momento de angustia. Dios en nuestras faltas, en nuestras fallas, nos va a llevar. Y no hay nada más esperanzador, no hay nada que nos aliente más, no hay nada más consolador que saber que aquel que nunca ha fallado, aquel que nunca ha cometido falta alguna, que es Jesucristo mismo, es que en su amor y su misericordia nos lleva, nos carga en sus brazos cuando estamos en toda angustia y nos restaura. Y así como Jesucristo da ese ejemplo de que Él es quien nos ayuda en las cargas pesadas, en las cargas varas, en las cargas que son realmente difíciles de llevar, así también Dios nos indica a nosotros en esta hora que ayudemos a nuestro hermano que está en dificultad, que está en situación tormentosa. Entonces nosotros debemos ayudar al que está cojo, el que está pasando por diferentes situaciones. Nosotros como seres humanos en nuestra naturaleza somos uno de los seres que se nos debe enseñar todo. Si usted va al nacimiento de un animalito, sobre todo de las especies más grandes, por ejemplo, a mí siempre me ha asombrado las jirafas. La madre para la cría, tiene a la cría, y la cría a los minutos después ya está de pie, está caminando y ya se sostiene por sí mismo. No así el ser humano. El ser humano nace y es muy dependiente y le tienen que enseñar paso a paso cómo afirmarse y cómo ir caminando. A nosotros todos nos tienen que enseñar, excepto una cosa. Todos los niños cuando nacen lloran. Y es así, de hecho, hasta cuando el niño no nace y no llora, le pegan la palmadita o lo tienen que revisar hasta que llore y ahí recién empieza a respirar. Imagínense esta enseñanza que nos deja Dios a través del nacimiento, a través de la naturaleza del ser humano. Nosotros nacimos llorando, nacimos buscando consuelo. Y hasta el día de hoy, hasta el día que nos vamos a necesitar consuelo, porque lamentablemente estamos en un mundo injusto, estamos en un mundo lleno de codicia, lleno de maldad, donde los placeres de este mundo acorralan muchas veces, pero nosotros, así como dice Romanos 12, estamos llamados a no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, más bien presentarnos como sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de la presencia del Señor. Entonces nosotros siempre vamos a pasar angustia, siempre vamos a pasar penas, más que otras. No quiero decir que siempre estemos con pena, pero sí vamos a pasar situaciones. Pero ahí es cuando tiene que estar. Primero está Dios con nosotros, como ya se lo leía en Isaías 63, 9, pero así también estamos nosotros, nuestros hermanos. Debemos tener ese amor fraternal, ese amor de llevar a nuestro hermano, guiarlo, poder ayudarlo en las cargas a nuestro prójimo, y así vamos a poder, como dice el versículo 2 de la enseñanza, cumplir la ley de Cristo. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Está en el mismo Gálatas 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se cumple
toda la ley. Así cumpliremos la ley de Cristo, ayudando a llevar las cargas del otro. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nosotros, para poder ayudar al que está al lado de nosotros, debemos primeramente quitar toda vanagloria, quitar toda vanidad de nosotros, porque cuando somos tan vanagloriosos y creer que somos algo, porque tenemos un cargo, porque Dios nos ha bendecido, ya sea en lo material o con algún cargo entre la iglesia, vamos a creer que podemos por nosotros mismos. Y al creer que podemos todo por nosotros mismos, no vamos a tener la empatía para poder ayudar a nuestro hermano que está al lado. Nunca vamos a poder ponernos en el lugar del otro si nosotros creemos falsamente que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Entonces, nos ayuda el Señor a quitar de nosotros la vanidad y poder ser humildes para poder ayudar a los otros con amabilidad, con mansedumbre, que le reitero, es una virtud del fruto del Espíritu. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Vámonos para poder complementar este versículo, vámonos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice así: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Debemos regocijarnos solamente si hay algo de lo cual nosotros debiéramos gloriarnos, regocijarnos y contentarnos, es porque Dios ha obrado misericordia en nosotros y porque nosotros nada éramos y nada somos sin el Señor. Y este versículo siempre lo llevo muy a mi vida. Aunque todo hagamos, aunque vayamos para allá, aunque vayamos para acá, debemos decir: siervos inútiles somos, porque solamente estábamos haciendo lo que debíamos hacer. No estamos haciendo nada extraordinario, solamente hacemos lo que deberíamos hacer. Entonces debemos entender que si en algo nos vamos a gloriar, debemos gloriarnos en Cristo y en las misericordias que hacemos. No gloriarnos en el error del otro. No como regocijarnos y decir: el otro se cayó, pero yo no me caigo. Mira, el de allá faltó, pero yo no me falto porque yo me la puedo por mí mismo. No. Dios nos quite esa vanagloria, esa vanidad y podamos decir: Dios tenga misericordia de nuestro hermano que está caído. Dios obra misericordia con nuestro hermano que está cojo en el andar. Oremos por el hermano. Lo único que nosotros podemos hacer es orar por nuestro hermano. Dios obrará y nosotros aconsejarlo y llevarlo con mansedumbre. Pero no gloriarnos porque a él le va mal. Es decir, a él le va mal y a mí no. Si en algo nos vamos a gloriar, sean que Dios ha obrado misericordia en nuestras vidas. En el tribunal de Cristo seremos examinados. Recuerde que nosotros nos vamos a recibir juicio, vamos a ser examinados individualmente y no en comparación de otro. Jesucristo nos va a decir en el tribunal de Cristo: mira, tu hermano hizo esto, pero tú no hiciste esto. Mira, él, tú sí hiciste esto, pero él falló. No, cada uno va a ser examinado individualmente. Entonces, cuidémonos, hermano querido. Versículo 5 de la enseñanza. ¿Qué nos dice? Porque cada uno llevará su propia carga. Aquí está el otro versículo que le decía anteriormente. La palabra carga de este griego significa fortión, que es un paquete pequeño que utilizaba un soldado romano, el cual llevaba cuando marchaba. Esa es la diferencia. La carga del versículo 2, la cual nosotros debemos sobrellevarla los unos a los otros, es de la palabra varas, que significa algo pesado. Pero así también cada uno tiene su propia carga, que es algo pequeño, es un paquete, es una mochila que nosotros debemos llevar en esta vida cristiana, la cual es del griego fortión. Ahí está la diferencia de las dos cargas que hablaba el versículo 2 y el versículo 5. Todo cristiano tiene su propia responsabilidad ante Dios y cada uno va a dar cuenta por sí mismo, por su propia labor. Yo voy a tener que dar cuenta por mi labor como predicador, como enseñador, como encargado de los jóvenes, del ministerio
o en la obra que Dios me dé, yo voy a tener que dar cuenta, así como nuestro pastor tiene que dar cuenta a él como pastor delante de Dios, cuando esté también dando su cuenta, él lo va a tener que hacer personal. Cada uno tiene su propia responsabilidad, su propia mochila que debe cargar, la cual dice acá en el versículo, cada uno lleve su propia carga, es este paquete pequeño llamado Fortune. Y lo vamos a encontrar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano querido, esta es la enseñanza, esta es la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Con qué nos debemos ir y con qué espero que usted se vaya después de escuchar esta lección? Es que seamos capaces de ponerlos en el lugar del otro y corregir, restaurar con amor, como si se tratara de nosotros mismos, y ayudémonos los unos a los otros, y ahí vamos a estar cumpliendo la ley de Cristo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, según San Bernardo, Dios te bendiga, Dios te llene de sabiduría, Dios te llene de misericordia, de mansedumbre y de amor por el prójimo, para que todos podamos llegar adelante en esta gran familia de la fe que llevamos tanto tiempo congregándonos, y ese amor nunca se apague, sino que por el contrario crezca más esa fraternidad que tenemos los unos con los otros. Voy a orar al Señor, voy a rogar para que Él tenga misericordia de nosotros, para que Él confirme esta lección y para que ya prepare nuestro corazón para el texto de confirmación. Oramos al Señor. Gracias le damos, Padre eterno, Padre bendito, Padre lleno de amor, por la gran obra que usted ha manifestado en nuestras vidas, por la gran obra que usted ha manifestado sobre nosotros, de poder participar de esta enseñanza que nos habla Dios eterno, de ser mansos, Padre bendito, en el momento de la corrección, no tolerar el pecado, Dios amado, pero sí restaurar con amor cuando hay algún hermano que esté en alguna falta, en algún Dios amado tropiezo, y así también podamos tener, Dios bendito del cielo, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y llevar cada uno, sobrellevar, Dios amado, la carga, Dios bendito, porque no es, Padre bendito, que cuando entre dos llevan una carga, cada uno se lleva la mitad del peso, sino que en su misericordia y por su amor, cuando nos ayudamos a sobrellevar la carga los unos a los otros, este peso que quizás estaba sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, desaparece. Dios bendito, así como usted dice, venid todos los trabajados, que usted les hará descansar de sus cargas, de toda aquella peso que están llevando, así también nosotros entre hermanos debemos llevarlo. Bendiga esta palabra, bendiga esta lección, y así también prepara nuestro corazón para poder recibir el texto de confirmación. Bondades que rogamos a usted por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermano querido, me despido. Nos vemos a la tarde, a las 6 de la tarde. Vamos a comenzar un poquito antes la transmisión. Y quédese para poder ver el texto de confirmación. No me queda más que desearle bendición, y así también para el Señor sea honra y gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Nos vemos, hermano querido. Bendiciones.